2019 se cumplían 100 años de la defunción de Joaquín Agrasot y eso motivó un encargo por parte del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana de realizar un proyecto sobre la figura de este pintor de Orihuela, que había estado bastante olvidada en términos generales por parte de la historiografía artística. Nuestro proyecto de investigación y esta exposición lo que aborda es la figura de Joaquín Agrasot, ya no solo desde la perspectiva local o nacional, sino desde la perspectiva y desde el punto de proyección internacional que alcanzó. Una reconocida publicación internacional como fue la Enciclopedia Británica en un año temprano, 1902, ya señalaba la importancia, la relevancia y la situación en la que estaba el pintor Joaquín Agrasot. Dentro de la exposición vamos a encontrar distintos formatos artísticos que se corresponden con la obra de Joaquín Agrasot. En esas obras vamos a encontrar distintos formatos, esos formatos que pertenecen a las obras de grandes dimensiones que Agrasot va a realizar para ser expuestos, junto con obras de pequeño formato que están destinadas al mercado artístico, ¿no? A ser vendidas por las grandes casas de subastas, esos marchantes como Goupil, que van a trabajar con Agrasot en París, pero también van a hacer que su obra esté presente en otros mercados internacionales como México, Estados Unidos, Alemania, Buenos Aires, etc., ¿no? Es un pintor que transitó por todos los movimientos artísticos en su dilatada producción. Es un artista que muere en 1919 y muere pintando. Y por tanto su obra es una obra que explica muy bien la propia historia del arte, no solamente valenciano, sino la historia del arte desde el punto de vista de los movimientos artísticos, ¿no?